veces te va a tocar sacrificar cosas para conseguir las metas que quieres. Es muy importante que desarrolles tus habilidades blandas, el trabajo en equipo, ese pensamiento de, es que si yo sufrí y que el otro le Ya. sufra, nunca me ha gustado. Las rutinas me traen demasiada paz. Entonces, para mí, empezar a crear contenido y conocer a otros programadores que ya estaban en la industria me abre este abanico de posibilidades de todo lo que podría llegar a ser. Es un momento, atrévete. Atrévetech, tu podcast de tecnología y desarrollo personal, con Max Mori. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Atrévete, tu podcast de tecnología y desarrollo personal. Hoy tenemos como invitada a Arely Reyes, creadora de contenido ligado a la programación y tecnología, con una comunidad bastante activa en redes, en la cual nos va a comentar un poco de cómo ha ido gestionando cada parte y cada etapa dentro de su faceta personal y profesional. Muchas gracias, Arelis, por estar aquí y cuéntanos un poquito más de ti para que todos escuchemos. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo mencionabas, mi nombre es Arely, soy creadora de contenido en redes sociales. También daba clases de programación para niños y adolescentes. Eh, um, Soy casi egresada, casi egresada de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y llevo alrededor de 4 años compartiendo contenido en redes sociales. Excelente, Arelis. 4 años que se habrán ido súper rápido. Bastante, la verdad. E intensos también. Bastante disciplina Sí. y constancia, supongo. ¿Cómo te interesó el camino a la informática? Quisiera saber un poco para ir asentando cimientos. La verdad es que no fue intencional. Siempre he contado que no fue como que yo pensé, oh, yo quiero estudiar computación o algo relacionado. Siempre me han gustado las computadoras, siempre supe que quería trabajar con algo relacionado con computación. No precisamente computación, sino más bien con computadoras. Desde muy chiquita se me habían llamado mucho la atención y siempre había tenido cierta afinidad no sé, hacer cosas en la computadora, no tenía como mayores dificultades con eso, pero cuando estaba en la prepa, en mediados de la prepa, me enfrento a este reto de decidir una carrera técnica, tenía que elegir entre administración, contaduría o informática, y en ese momento yo lo hice por descarte. Yo dije, no me gusta la administración, no me gusta la contaduría, ni modo, será informática. Yo no tenía ni idea de qué era la carrera, no tenía ni la más mínima idea de qué me iba a enfrentar, de qué era la programación. O sea, yo entré En sin ningún cero. tipo de cero. Yo creo que sabía usar la computadora, pero hasta ahí. En ese momento me empezó a gustar mucho. De hecho, era muy curioso porque siempre te echan este cuento de que en informática son pocas mujeres. Sí. Nosotras éramos más mujeres que hombres. Ah, ok. Éramos alrededor de 20 mujeres y 10 hombres o menos. Y muchas chicas no les gustó la carrera. Muchas de ellas cambiaron de carrera, terminaron en otras carreras, se cambiaron de área, pero yo fui de las necias que se quiso quedar por el mismo camino y de ingeniería, de técnico de informática me salté a ingeniería en sistemas computacionales. Ah, genial. En eso que dices que, digamos, culturalmente que son menos mujeres, en este caso, pues iniciaron más, ¿no? Pero al final, Éramos ¿cuántos muchos habrán, más, de verdad, habrán éramos muchos. terminado? Terminaron muchas Pues menos. yo creo que también tiene que ver con la educación que tuvimos en ese Claro. sitio. Los profesores no eran así como que súper cool, pero también había buenos profes, o sea, creo que fue más bien la forma en que nos lo enseñaron. Ok. Y para mí la programación es algo que depende mucho de cómo te lo enseñen, o te gusta o lo odias. Tal cual. Entonces, Tal cual. depende mucho. Y no sé, habían algunos profesores que no era la forma como tan interesante, pero bueno, yo siempre he sido muy curiosa, se me hacía muy interesante y de hecho en aquel entonces era de las mejores de mi clase. Siempre cuento la historia de que cuando pasé a la universidad, para mí la universidad fue como que este filtro de que todos eran los mejores de su clase. Llegamos a esta universidad que tenía como cierto estándar de estoy esperando esto de ti y todo el mundo reprobado en primer semestre porque asumían muchas cosas. Asumían que tú ya sabías un montón de temas, que tú ya habías visto ciertas cosas que la verdad es que no las habías visto. Wow. Entonces, para mí, el primer semestre fue muy complicado. Quería dejar la carrera por completo, porque yo sentía que no tenía lo suficiente para hacerlo. Y nuestros profesores eran súper exigentes de, es que tú ya deberías de saber eso, es que tú ya deberías de saberte de la A a la Z de todos los temas de matemáticas y tenerlo súper mecanizado.
y no era el caso, no era el caso de muchos. Y cuando tú tienes el primer encuentro con el código, ¿no? Quizás en algoritmos o ya entrando en la faceta de codificación en computadora, ¿cómo fue tu primer momento? O sea, ¿dijiste qué es esto? ¿O más o menos tenías ya algunas voces de ello? Para mí fue interesante empezar con diagramas de flujo. Por eso yo muchas veces recomiendo iniciar con diagramas de flujo, porque para mí eso fue un buen primer acercamiento. Nosotros vimos aproximadamente un mes de construcción de diagramas de flujo. Entonces, cuando llegamos al código, era como la continuación de eso. Y a mí no, o sea, eso es lo curioso, a mí no me costó nada al principio, se me hacía muy interesante, muy cool. Luego llego a la universidad y fue este trancazo así como de, ah, no era lo que esperabas. ¡Wow! ¿Y cómo manejabas esta situación? Porque claro, al principio era un tema de frustración. Me dijiste que incluso pensabas ya dejar la carrera. ¿Qué te mantuvo firme en poder continuar? Me gustaría decir alguna frase motivadora, pero la verdad era, esto no puede más que yo. No podrás computadora ante mí, algo así. Y cuando ya iba como a la mitad de la carrera fue como, ay, ya es la mitad. Y de la mitad para acá fue como, ay, ya voy a acabar. Y un pasito Entonces fue más y un pasito más. como de, pues ya se va a acabar, o sea, ya, ya quiero mi papelito. Y cuando ibas cursando, pasa esto de comenzar a generar contenido. Curiosamente a mí me motivó más sobre mi área crear contenido que la carrera. Porque eso es lo curioso. Yo no soy la fan número uno de mi carrera, pero sí me gusta mucho el área. Y empezar a crear contenido me abrió muchísimo el panorama. A nosotros nunca nos contaron las salidas laborales, las diferentes cosas que podías hacer, las metodologías que puede que estés involucrado en el área de tecnología, pero no necesariamente vayas por el área de programación. O sea, no tiene que ser solo eso. Entonces, para mí, empezar a crear contenido y conocer a otros programadores que ya estaban en la industria me abre este abanico de posibilidades de todo lo que podría llegar a ser. Curiosamente, también en cuarto semestre consigo mi primer trabajo del área y fue buenísimo. Siento que yo aprendí el triple cuando empecé a trabajar que cuando estaba en la universidad. Muchos temas que había visto de volada o como que medio bien mencionado en la universidad, los asenté en el trabajo y para mí fue genial como no, o sea, dejar de ver mi área como solo algo que veo en la universidad y empezar a aplicarlo en trabajos. Wow. Cuando ibas aprendiendo, ¿qué tipo de ramas o especialidades te iba llamando la atención? Yo creo que empecé a elegir una especialidad cuando ya estaba trabajando. Primero me ofrecieron la oportunidad de empezar a dar clases sobre Python. Curiosamente, yo no tenía muchos conocimientos sobre Python en ese momento, pero yo dije, sí, hagámoslo. Y me capacitaron bastante, me dieron muchos cursos, muchas capacitaciones de cómo mejorar y cómo aprender. Por eso yo nunca sé bien cómo, o sea, cómo recomendar así un curso de, mira, este curso porque a mí me capacitaron dentro de la empresa, que siento que por completo es una bendición y fue súper cool. O sea, la verdad, yo aprendí muchísimo viendo cómo lo hacían otras personas, viendo cómo lo iba a hacer yo, también corrigiendo muchas veces tareas de mis alumnos. Y curiosamente con esto me enseñó mucho a identificar errores, o sea, como que me dio mucha estabilidad de, como si iba a ser un debugger que dice, ah, el error está aquí, ah, el error está allá. Luego me ofrecen la oportunidad de empezar a trabajar con videojuegos y creo que ahí fue donde me agarraron, o sea, me encantó y me sigue encantando. Toda la parte de programación de videojuegos se me hace muy interesante. En la parte de videojuegos, ¿trabajas con Unity o alguno más? Llego a trabajar con Unity, con Unreal, con Roblox, con Godot. Ha sido súper padre. Sí, pues porque, digamos, si nos trasladamos a una faceta de desarrollar un sistema, un web, una aplicación, es algo más estático, entre comillas, ¿no? O sea, vas a tener los flujos, los diagramas de flujo para cada proceso. Pero ya en la parte de desarrollo de juegos, o sea, entran muchas más cosas, ¿no? Incluso No te temas creas, físicos. a veces son muchos temas de flujos, Ujú, pero el tema con videojuegos es que te involucras con muchas áreas diferentes. No ujú, solamente exacto. vas a codificar, también te va a tocar aprender un poco sobre diseño, un poco sobre matemáticas, un poco sobre animaciones, un poco sobre dibujar, crear, hacer que se vea Y bien, la música de fondo todavía. padre, sí, y la música, cómo vas a comercializar tu juego.
Es muy interesante. Wow. Entre tus primeras aplicaciones que hiciste en tu faceta pues de estudiante y ya en tu primer trabajo, ¿qué tipo de aplicaciones desarrollaste? Una que me acuerdo ahorita que fue muy interesante desarrollar, bueno, dos de ellas, una de ellas fue hacer un runner, así como Subway Surfers. O ¿Ya? sea, Ok. literal era un runner, creo que lo tengo en mi otro teléfono, que mis alumnos desarrollaron, y fue súper padre tener ya la aplicación aquí, la hicimos con Unity, y ellos podían verlo, y, o sea, eso estuvo genial, la verdad. Genial. Cuando ibas también generando a la par contenido, ¿esperabas, digamos, tener, no sé, ponerte como meta seguidores cada 3 meses o 2 meses, o simplemente generabas contenido para tener un portafolio o porque era tu gusto, como me dices, ¿no? De repente te inclinaba más y te llamaba la atención ese tipo de Yo gestión. creo que yo no me lo tomé con seriedad. O sea, yo cuando empecé a crear contenido, pues en ese momento solamente estudiaba y era como de, mira, esto me pasó. Ay, me pasó esto, tuve tal cosa con un profesor, subía memes de programación. O sea, no, yo nunca lo visualicé, nunca lo planteé a futuro como de esto quiero llegar a generar algo. No, era como que vamos a subir cualquier cosa que se me ocurra y ya. Y así fue por un cierto tiempo. Ya después, más adelante, me di cuenta que la gente me empezaba a preguntar, de, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y cómo aprendiste aquello? Entonces empecé a hacer mi contenido un poco más informativo, un poco más como, oye, esto yo lo sé, o esto lo puedo enseñar, o le puedo enseñar a otra persona sobre esto. Ahí fue como cambias mi contenido. Y creo que este año principalmente es donde me lo he tomado con más seriedad, con el realmente querer aportar un valor hacia los demás, empezar a ser mucho más constante. Justo ahora ya no lo veo solamente como un hobby de, subo cualquier cosa y ya, sino más bien como que ya me lo tomo como quiero llegar a aportar a la vida de alguien con el contenido que estoy haciendo. Y de hecho el último mes ha sido, creo que el primer mes en mi vida que he subido contenido así diario, Sí, diario, sí. diario, súper fuerte. Y ha sido súper padre porque mucho de ese contenido, o sea, no hay nada de ese, de hecho, ningún video de ese mes es un video promocional, todos son videos informativos, Orgánicos buscar totalmente. un tono, ajá, orgánicos, como un tono que sea interesante para las personas. Es interesante eso. Sí, Curiosamente, y ya solo para cerrar la idea, curiosamente es el mes que menos vistas he tenido. ah, sí. ¿Y tienes alguna idea o alguna hipótesis? Hubo un bajón, como en general, en las Ah, vistas de muchos creadores en TikTok, fue como genérico para todo el mundo. ujú. Y sí, es curioso, fue como un primer mes que... Porque te pusiste otra vez la mochila y vamos a lo serio nuevamente y estuvo medio raro Sí, eso. Pero no tienes algún tipo de hipótesis actual del por qué ha podido haber sido. pues es que yo creo que, bueno, no sé si sepas que TikTok tenía esta cosa se llamaba Boost, que cualquier video que fuera más de un minuto le daba cierta potencia en números de vistas. Ok. Y eso estuvo alrededor de 6 meses más o menos, lo que le permitió a muchos creadores crecer y quienes lo aprovecharon, de verdad que lograron crecer muchísimo. Yo no fui una de ellas. Y bueno, yo planeé este mes de contenido considerando ese voz, diciendo como, bueno, todos los videos quiero que sean más de un minuto. Cuando empiezo a publicar, adiós voz, todo el mundo para afuera. Y no fue, y a todo mundo, hasta creadores muy grandes, llegaron a tener 1000, 2000 vistas, cosas que venían manejando 100.000, 200.000, 500.000. O sea, no fue solamente a mí. Claro. Y además que uno nunca sabe cómo lo va a trabajar o cómo va a transformar la forma en que maneja el algoritmo TikTok o Instagram o las redes Sí, eso no sociales depende más. de ti. O Sí. sea, lo que depende de ti y lo que sí puedes controlar es la cantidad de contenido que subes. Este tipo de plataformas es algo de que tiene que ser diario, casi, y si no interdiario, pero tú no controlas cómo se va a distribuir con el algoritmo. Lo que sí puedes controlar es cómo aprender cómo hacer videos que tengan una mayor retención del público, que puedan conectar mejor con el público, pero esos ya son temas de marketing. Y hablando un poco de ello, jalando ese hilo, ¿cómo te inspiras para generar a tan cantidad contenido, no? O sea, sé que quizás la pregunta va un poco del lado de marketing, pero es creativo y también está anexado a tu tipo de contenido que es pues de informática y en general, ¿no? Entonces, ¿cómo más o menos gestionas eso para no quedarte en un blanco?
el 90% de mi contenido, si no es que más, es respondiendo preguntas que me hacen. Literalmente es contestando preguntas que hacen en mi comunidad. El otro 10% diría que son anécdotas de cosas que me pasan en clase. O sea, porque literalmente yo doy clase, termino de dar clase con algún niño, algún algo, y me digo, "Ah, el papá hizo tal cosa. Vamos a hacer un Vamos a video de apuntar. eso". Y el día a día te va dando una idea. Importante anotarla nomás, Sí, para sí, que sí. no O se... luego veo temas en la universidad, digo como, bueno, capaz les puedo hablar de este tema, que es algo que tengo que hacer, es mi tarea. Otra parte de mis anécdotas son cosas que me pasan en la construcción de mi tesis. Y Ujú. ahí es donde subo cosas como conceptos o cosas que necesito estudiar para mi tesis y digo, "Ah, vamos a hacer un video de eso". Excelente. Y en la parte Y otras de educación... Dime, entrevistas. te Me gusta mucho escuché. entrevistar gente. ¿Perdón? ¿Qué? Y otras son entrevistas. Me gusta mucho entrevistar gente. Ah, excelente. Genial, genial. Además, por todos lados estás súper activa. O sea, en la parte de gestión de contenido, entrevistas, en la parte de educación también. Y justo esta parte de educación quería preguntarte, ¿no? Porque, digamos, también das clases. He visto también que en Código Facilito tienes el curso. ¿Y cómo haces tú o qué crees que es... Mejor dicho, replantearía la pregunta. ¿Qué tan importante crees para ti que es la educación en tecnología para los niños? Súper importante. Súper. Porque ahí les estás dando una ventaja. Así sea que el niño más adelante le guste cualquier otro tema, termine siendo cualquier otra carrera, el razonamiento y el pensamiento lógico que le estás enseñando con temas de programación, con temas, eh, sí, principalmente de programación, es una lógica que van a aplicar el resto de su vida. Me gusta mucho. Honestamente, para mí, yo no sabía que me iba a gustar tanto, pero a mí me encanta dar clases, me gusta mucho como aportar este granito de arena para que el día de mañana estos niños lleguen a hacer cosas increíbles. Me encariño mucho con mis alumnos, o sea, me pasa mucho que los veo crecer, los veo progresar, los veo mejorar este, en su carrera, en lo que quieren hacer, emocionarse cuando sus juegos funcionan, sentirse orgullosos cuando terminan ejercicios y me encanta. Me encanta la energía que traen también, porque muchas veces uno como adulto está como súper abrumado por la cantidad de cosas que tienes al día a día y llegas a la energía de un niño que es como, mira, 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 mi código funcionó. ¿Por qué mi código no funciona? Y tiene un error en un punto y coma. Y es más la curiosidad que tienen ellos, más la curiosidad que te saca el ser programador, el desarrollar cosas. O sea, la curiosidad que uno tiene pues ya a cierta edad, en contraste con los niños pues que están a 100 por hora, incluso resolviendo problemas de programación, no sé cómo reaccionarán, como me dices, se un poco se entusiasman más de lo normal. Y también premio para los papás, ¿no? Que apuestan por este tipo de educación. Pero de todas maneras hay que tener una responsabilidad tanto. Claro, una cosa también es aprender el desarrollo y otra cosa también tener una conciencia tecnológica, pues, ¿no? O sea, en su seguridad y en su privacidad, también un poco de eso. Claro, muchas veces los papás son desarrolladores. Entonces, los papás ya saben de un poco sobre este mundo, les llama la atención que sus hijos también aprendan, pero también hay otros papás que nada que ver, no tienen nada que ver con el tema, pero quisieron que sus hijos se involucraran y eso es hermosísimo. Yo Excelente. creo que terminan aprendiendo tanto los papás como los niños. Y respecto a la educación, siguiendo en este concepto, ¿qué tan importante tú, o sea, de hecho que es importante, ¿no? Pero ¿con qué periodicidad tú te vas actualizando en nuevas informaciones? O sea, en el tema de desarrollo, tendencias, frameworks, librerías, o eres seleccionar alguna y con esa trabajar, netamente. No tanto como me gustaría, o sea, me gustaría avanzar más rápido con eso, pero muchas veces depende de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, justo ahora estoy aprendiendo un montón de redes porque tengo ciertas materias en la universidad y necesito aprender sobre eso. Pero últimamente he estado intentando formarme mucho más en temas de inteligencia artificial, principalmente porque trabajo con algo relacionado y porque mi tesis es sobre inteligencia artificial, entonces como que es necesario eso, pero creo que depende mucho de la persona y lo que estés haciendo. Algo que yo he visto en otros desarrolladores es que llega como a este punto donde sientes como, bueno, ok, ya soy bueno en tal tecnología,
pero capaz puedo seguir aprendiendo sobre esto, o capaz puedo irme por otra rama o puedo aprender más sobre aquello. Creo que eso es súper interesante y también a veces vale la pena ir mezclando cosas. Por ejemplo, sí está súper padre que te desarrolles muchísimo en el área técnica, que tengas habilidades técnicas súper buenas, pero también no dejes de lado las habilidades blandas. Es muy importante que desarrolles tus habilidades blandas, que puedas ir gestionando el trabajo en equipo, el liderazgo, y son cosas y son materias que uno lo ve en la escuela y es como de, "Nah", no le hacen caso. Pero ya que llegas al mundo laboral donde tienes que utilizarlas, donde a veces esas habilidades blandas van a marcar la diferencia entre si estás aquí y puedas llegar al siguiente puesto y muchas veces las dejan de lado. Súper importante también. Imagínate llegar al trabajo y el compañero pues le hables y esté pero echando gritos. Pasa mucho, pasa muchísimo. Y también te ayuda a identificar lugares donde no hay habilidades blandas. En algún momento tuve una diferencia generacional significativa con algunos compañeros de trabajo y era complicado porque para esa persona era como, si yo le sufrí, tú súfrele. Y Mm, yo era, siempre he sido de la idea de, ¿por qué si tú te sufriste, no puedes instruirle a la siguiente persona para que no sufra de la forma que tú sufriste? Ese pensamiento de, es que si yo sufrí, que el otro le ya. sufra, nunca me ha gustado. Sí, acá se define como pagar derecho de piso, le dicen. Es como que Sí, es súper feo. O sea, es pagarle. como, ¿por qué si estamos evolucionando, si han pasado años, si es una generación completamente nueva, ¿por qué tendríamos que repetir ese patrón? Siempre he estado muy en contra de esa idea. Es como una venganza sin sentido a la persona que entró, que ni siquiera sabe. Sí, sí, sí. Justo una vez me pasó en servicio social que cuando yo inicié servicio social, el chico o sea, ya iba terminando, me dijo como, no, a mí no me enseñó, yo tuve que aprender los trancazos. Y tiempo después, cuando yo era la que ya estaba saliendo del servicio social y iba entrando una nueva persona, me di el tiempo de capacitarla, de enseñarle, de decirle, necesitas hacer esto, necesitas aprender esto, enseñarle todo lo que necesitaba, mínimo lo básico, para que entendiera sobre lo que iba a hacer, porque el día de mañana esa persona se iba a quedar y yo me iba a ir. Tal cual. Así es. Además que vas tú también practicando esto de, digamos, trasladar la información a la otra persona, también una parte de liderazgo, ¿no? Ir moviéndose por ese tipo de cosas, además que te da una buena referencia y uno se siente bien consigo mismo el no quedarse con las cosas, porque al final de cuentas, bueno, que debería ser en general, pero en en nuestro sector, el compartir cosas ha hecho pues que crezca la comunidad, ¿no? O sea, el compartir los conocimientos hace de que se generen nuevas cosas. Y eso es clave. Sí, Sí, hay un pero libro, sí, es clave. Hay un libro que se llama Cómo tratar con personas complicadas. Es buenísimo para ese tipo de situaciones donde hay distintos tipos de personas, ¿no? Las personas tanques, las personas granadas que explotan con... Hasta personas juiciosas, ¿sabes? Que uno se puede encontrar, ¿no? Hay distintos tipos de patrón que están identificados y como dices, pues las habilidades blandas, más que importante. sí, Después hablando del tema del laboral, llegas actualmente a una empresa alemana. sí. Em, es- no sé cómo empezar esa historia, pero yo estaba buscando trabajo, acaba de salir de donde estaba, llevaba como 2, 3 meses buscando trabajo, veo esta vacante que era ligeramente diferente a lo que estaba buscando antes y dije, creo que es hora de intentar algo nuevo, intentar algo diferente, aplico, paso las entrevistas y entro. Honestamente, la cultura de trabajo es súper diferente y es muy bonito eso. Yo siento que aquí la cultura de trabajo a veces es muy fuerte y allá es un pensamiento completamente diferente. Me sorprende mucho cómo cuidan su salud emocional y física. O sea, a mí me sorprende que de vez en cuando es como, oye, no sé, me gusta mucho como la ética de trabajo que tienen. Mi jefa es alguien increíble, que admiro mucho su liderazgo y he aprendido un montón de todas las cosas que ella hace. Y me gusta mucho eso, o sea, me gusta mucho que como la retroalimentación que constantemente tenemos. Y eso me ha ayudado a aprender muchísimo y a progresar muchísimo. También que algo que me pasó fue que las empresas, obviamente, todo es en inglés. Yo entro y pues yo decía, "Ah,
pues sí sé hablar inglés, pero una vez que ya estaba dentro, justo tuve la oportunidad y el beneficio de que me pagaran clases de inglés y ahí me di cuenta que no sabía tanto como yo pensaba. Entonces el inglés es fundamental para aplicar a empresas de otro lado, pero principalmente lo que me gusta mucho es la cultura de trabajo. Aquí no se preserva la cultura de trabajo de esa forma. O ¿Puedes hacernos sea, un contraste entre, bueno, mira, por Latinoamérica y... ejemplo, uy, es que no sé cómo hacer un contraste sin quemar cosas, pero a veces acá, en mi trabajo anterior, me pasaba que, ponte, el horario era hasta las 6 de la tarde y a veces eran 7, Mm, 8, y uno estaba conectado haciendo cosas, ajá, o te estaban pidiendo cosas, o a veces a mí me costaba mucho que se supone que era un trabajo de medio tiempo, y muchas veces no respetaban que era trabajo de medio tiempo y ponían reuniones en horas que yo tenía clase, y les decía como, oye, yo estoy en clase, y me regañaban y me decían como, pero es que ¿por qué no contestas? Y yo, porque yo ya te especifiqué que estoy en clase. Entonces como que eso fue muy complicado, en especial porque por ley, cuando tú estás buscando un trabajo de medio tiempo y tú estás estudiando, hay como esta cultura de ellos te contrataron sabiendo que tú eras estudiante, ujú. entonces mínimo uno espera como cierto respeto a eso, son cosas pero que tampoco ellos podían controlar. O sea, tampoco es como que ellos pudieran cambiar reuniones que en general eran para todo el equipo por algunas personas que eran estudiantes. Pero acá, donde estoy, me gusta mucho que de repente, no solamente lo veo yo, lo veo en otras personas que de repente es como, oye, por ejemplo, está esta chica que tiene hijos y a veces ella acomoda su horario de tal forma que ella pueda trabajar las horas que su hija está en la guardería y como todo es por proyectos, ella puede ir por su hija a la guardería. O luego una vez me pasó, creo que me enfermé, y yo estaba así como de, o sea, ya venía con esta mentalidad de tengo que trabajar así esté ardiendo en fiebre. Y, Superviviente. y mi jefa fue como, no vale, ¿qué te pasa? No, si tú te sientes mal, lo vemos después, que no sé qué. Y me gusta mucho eso. O por lo menos de vez en cuando veo que tienen como ciertas membresías tipo para el gimnasio, cosas así, y se preocupan mucho por cosas así o por temas de salud mental. Hay como ciertas prestaciones de salud mental que son cosas que cierto que siento que acá en Latinoamérica las dejan un poco más de lado. Sí las hay, depende mucho, mucho de la empresa, pero sí las hay. No puedo tampoco decir como, nah, todas. Claro, claro. No, sí lo priorizan, pero creo que muchas veces también pasa en software que entras a veces a empresas que prácticamente dedicas tu vida a eso. O sea, es como que, no sé, tienen como todas las facilidades, pero también estás todo el tiempo ahí. Y acá es como que me ha gustado mucho el balance entre vida personal y vida profesional que he encontrado en este sitio. Que también yo siento que depende mucho de la empresa, no puedo generalizar. Ajá. Y también tiene un concepto, o lo que yo siento, y que considero, sobre mi punto de vista, que es correcto, que es como, tu equipo es como un equipo de fútbol, ¿no? A tu equipo de fútbol no le dices, pues, vengan, tenemos partido el sábado y todos prepárense como pueden, ¿no? Sino, le brindan todas las herramientas para que lleguen a su capacidad máxima y creo que esa es clave, ¿no? Y como me dices, pues Sí, el tema del inglés, el tema del gimnasio, y es- de la salud mental, están invirtiendo en el personal para que puedan dar su máxima capacidad y seguir aprendiendo sobre eso. sí. Curiosamente, también en algún punto trabajé en una empresa de Perú por ciertos años Ah, genial. y algo que me gustaba un montón era la capacitación. Constantemente nos estaban capacitando, constantemente estabas capacitando, ahí era profesora y constantemente nos estaban enseñando sobre pedagogía. Porque, ajá, ok, tú puedes ser muy buen programador, pero puedes no saber cómo comunicar esos conocimientos a un niño de 4 años, de 5 años. Entonces, Sí. constantemente nos estaban capacitando en temas pedagógicos y lo agradezco muchísimo. Puedes sintetizar la capacidad que tienes para un niño de 4 o 5 años. Es Sí, y bien utilizarlo difícil, con ellos es que puedan complicado. aprender a cosas que ya conocen. Wow. Es muy interesante, muy, muy cool. También que siento que no es para cualquiera. No cualquiera tiene la paciencia y la tranquilidad de poder enseñarle a un niño pequeño. Al principio me pasaba mucho que los niños son muy inquietos, se levantan, mamá, esto, quiero ir al baño, que no sé qué. Y son Ajá. cosas que tú
no sabes manejar. Entonces, siento que para mí esas capacitaciones constantes me ayudaron un montón para entender cómo llegar y cómo conectar con los niños. Importantísimo. Además que si practicado con los niños, ahora hablando con adultos se te facilita mucho más porque tienes, digamos, facilidad de palabra, tienes forma de explicar también porque hay adultos o contemporáneos que no necesariamente tienen una idea tal cual de cómo funciona cierta herramienta tecnológica o algo así, y hay que darles una explicación bastante aterrizada, ¿no? No te creas, una vez me pasó en un bootcamp que eran con adultos. Yo llevo cierto rato trabajando con niños. Los niños te captan las ideas así. O sea, ellos van más rápido que tú. Mucho. Y los adultos se me quedan, espérate, vas muy rápido. No, 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 para. No te entendí esto. Y para mí fue como un ejercicio de espera, vamos un poquito más lento. Ujú. Interesante cómo Sí, funciona todo eso. los niños captan las cosas demasiado rápido. Tengo ciertos alumnos que de repente es como, mira, mira, avancé con esto, le cambié esto, le hice aquello, yo así como de, espérate, explícame qué fue lo que hiciste. Ok, vamos. Los niños son demasiado pilas. O sea, si tú les das las herramientas para que ellos puedan mejorar y puedan seguir aprendiendo, hacen cosas increíbles. Y eso es lo excelente, lo chévere de poder tener educación de ese tipo. La educación de calidad hacia el futuro creo que es de las claves para mejorar en todo aspecto, toda situación que pueda representar. Y Arelis, de todo lo que me vas comentando, ¿cómo manejas tu vida personal con la profesional entre crear contenido, tener clases, dictar clases, tu tesis? ¿Cómo te ordenas? Eh, es que acabo de subir un TikTok que lo resume. Ah, lo vamos a ver, por Pero acá lo vamos a dejar el link también para que lo vean. no, 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 no es. Este, pero yo creo que es súper importante manejar temas de horarios y agendas. Algo que me sirve a mí mucho es agendarlo. O sea, si no lo agendo, no existe, no pasa, se me va a olvidar. Todo lo voy agendando, lo voy como clasificando de días que tengo súper ocupados, digo como a esta hora voy a hacer esto, no sé qué. Muchas veces es también no dejar las cosas para otro momento. Por ejemplo, si me acaban de dejar una tarea en la universidad, no lo hago, pero tratar de hacerlo días antes o apenas te lo dejan, porque eso ya saliste de eso, o sea, ya terminaste ese pendiente, ahora puedes continuar con el siguiente. Algo que me ha costado mucho, mucho este semestre, más que en otros semestres, ha sido balancear trabajo y escuela, porque el nivel de exigencias en el trabajo aumentó y me encanta, estoy aprendiendo un montón, pero eso contemporáneo con la escuela a veces es complicado. Gracias a Dios ahorita estoy en un punto donde ya me estoy por graduar y a veces los profesores tienden a ser un poco comprensivos de que te dicen como, no sé, a veces tengo que faltar a clase, o sea, a veces no voy a clase porque tengo una reunión a la misma hora. Y luego a veces, no sé, algo que también funciona, y eso lo vi en TikTok, es que dan la misma clase en diferentes grupos. Entonces, por ejemplo, si yo no pude ir a la clase que me corresponde a mí, puedo ir a la misma clase de ese profesor en la tarde o al día siguiente con el otro grupo. Y así ya no te pierdes la clase. Eso yo no lo había aplicado en Buen semestres hack. anteriores, pero lo estoy aplicando este semestre. Me ha ayudado un montón, porque si no pude tomar la clase en ese momento, puedo tomarla en otro momento. También mucha comunicación con los profesores. Desde el día uno yo les dije, yo trabajo, yo también soy profe, entonces como que eso te hace simpatizar hasta cierto punto con ellos, como de, ah, en serio, que no sé qué. Em, bueno, curiosamente acabo de renunciar a ser profe. Ah, sí. Todavía, sí, ¿Por todavía qué? es una trabajo en proceso, pero sí, hace poco tomé la decisión de dejar de dar clases porque me estaba costando mucho sacar adelante la tesis. Este, y creo que justo ahora necesito dedicarle mucho más tiempo de mi vida a la tesis. La tesis el semestre pasado fue algo muy complicado porque lo hice como a las carreras al último momento y eso hizo que, si bien lo terminara, no fue la forma más adecuada posible. Ahorita estoy en el desarrollo final y bueno, ahí dentro de un par de meses sabremos qué resultados obtenemos con eso. Siempre positivos. Además de que es una etapa, ¿no? Terminas la tesis y ya puedes continuar nuevamente, retomar las cosas. Todo su Sí, prioridad. o los Claro. proyectos son cosas que se vienen. Tengo un TikTok que lo explica. Son cosas que Tenemos muchos cambian. TikToks de referencia por acá.
Es que muchas veces TikToks Sí, nacen de una experiencia. así O es. sea, muchas veces agarro la cámara y es como me está pasando esto. Y luego consigues otra persona que le está pasando exactamente lo mismo. Por eso digo que el que soy hoy es referencia de cómo llevo todo eso, pero por favor no lo pongas Bueno, bueno, así vamos a... que me intriga de, bueno, ¿y de cuál estaría hablando? Bueno, igual seguro lo van a ir a buscar ya. O sea, la vamos a poner más difícil. Como para que tengan más procedimiento. Tomando en cuenta lo que me dices del trabajo y ya para ir cerrando esa etapa, de tu experiencia cultural, ¿no? ¿Has tomado cosas de la forma en que gestionan las actividades o la rutina en este trabajo en Alemania a tu vida diaria? Ah, sí, y ¿no? Mm. Yo creo que a veces yo quiero correr y ellos son como, enfócate, enfócate en terminar esto primero y luego vamos con lo siguiente. Creo que eso me pasa mucho en general en mi vida, que yo hago una lista y a veces llego con mis jefes como, ok, para esta semana voy a hacer esto, 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 y es como, Calma. siempre me dicen, slow down, vamos para atrás, vamos a empezar con esta tarea primero. En el momento que hayas terminado esta tarea, pasamos a la siguiente. Y sí, porque siento que eso es algo muy latinoamericano, que desglosas la cantidad loca de cosas que tienes que hacer y luego poco a poco vas viendo como, ok, tengo que hacer esto, esto, esto. Pero algo que a mí me ha funcionado en lo personal es como ir seleccionando cosas. O sea, por ejemplo, yo, no sé, yo hago una lista y digo, ok, tengo que hacer tal cosa de la escuela, tal cosa del trabajo, tal cosa de creación de contenido, tengo que enviar tal correo y ya. Tengo la cantidad de cosas que tengo que hacer y luego lo divido entre qué es lo más urgente, que es urgente pero no es tan importante, Ujú. que es importante y que no es ni urgente ni importante, pero lo tengo que hacer de todas formas. Ya lo divides en esas Entonces, etapas. hacer esa división, porque creo que son como 4 cuadrantes. Sí. Y lo vi alguna vez, no me acuerdo cómo se llama, pero eso me ayudó un montón porque así pongo prioridades y digo, y también me pongo como el mínimo de actividades. Por ejemplo, el día de hoy sí o sí necesito terminar una tarea. O sea, eso es algo que tiene que quedar sí o sí. Tengo 8000 tareas más cosas que hacer, pero esta en particular, esta primera tarea, sí tiene que quedar hoy. Y así voy seleccionando cosas. Ahí te vas, también te vas cumpliendo a ti misma, que eso es Sí, lo y también te da importante. esta sensación de logro, porque algo que frustra mucho y cansa muchísimo es no dejar todo a medias o medio empezaste las cosas, pero realmente ninguna tarea la llegaste a concluir. Y eso frustra demasiado y te hace sentir súper mal. No sé cómo sea para ti, pero para mí me hace sentir muy mal. Claro, porque ya no te sientes esos hitos realizados y son más complicados, bueno, de todas maneras. Creo que el cuadrante es el cuadrante de Maslow al que te refieres, si no me equivoco. No, Ahí no me acuerdo el seguro nombre. para que lo tengan como referencia la técnica de productividad y evitar que lo importante se haga urgente, pues, ¿no? Y Eso otra sí. cosa que yo hago mucho, yo sé que muchas personas están en contra de las rutinas, pero para mí las rutinas me traen demasiada paz. Ujú. O sea, para mí me trae paz. No sé, yo soy demasiado rutinaria de que mis cuadernos van siempre en el mismo lugar, mis llaves siempre las voy a dejar en tal lugar, mi bolso lo voy a dejar en tal lugar, llegando a mi casa sé que tengo que hacer esta cosa. Hacer estas pequeñas rutinas hacen que no se me olviden cosas importantes y me ayudan un montón, un montón. Otra cosa que a veces siento que funciona mucho es, por ejemplo, planificar el día siguiente, ya sea, no sé, la ropa que te vas a poner, la comida que te vas a llevar, ese tipo de cosas te ayudan un montón y te resumen mucho tiempo a cuando en la mañana estás como de, "Ah, tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello". En esta parte de las rutinas es curioso porque hay lecturas que hablan pues de que si te sientes o quieres no sentirte dentro de la rutina, quieres sentirte libre, por así decirlo, y te desbarcas de ese lado, en realidad es un engaño porque no estás haciendo nada. O sea, una rutina puede ser negativa o positiva, pero una rutina que sirve a uno para, no sé, una rutina para aprender inglés, una rutina para estudiar, una rutina para ir al gym, cada uno de esos tener una estructura, pues es cierto, o sea, no tiene nada malo, es lo mejor para poder estructurar y cumplir los objetivos que uno se tiene, ¿no?
Sí, y eso sí he Eso escuchado bastante, que dicen, ay, otra vez la rutina, de nuevo con la rutina, porque quizás esa rutina, pues, no está siendo funcional, pero ajá, por lo menos a mí a veces hay rutinas que me traen demasiada paz. Entonces es como, no sé, por ejemplo, últimamente he estado haciendo rutinas de skincare y es como en las mañanas no puedo, es súper complicado, pero en las noches me siento súper bien de saber que me voy a ir a dormir haciendo X cosas. Y claro, me ayuda un montón eso. También cuidar mucho la calidad de sueño. Para mí, yo no funciono si no he dormido bien, o sea, eso es algo que aprendí con el tiempo. Cuando, en mis primeros semestres de la carrera estudiaba hasta las 9 10 de la noche, salía de clase y de ahí empezamos a hacer tareas hasta 2 3 de la mañana, vamos al día siguiente y me dormía, no sé, a veces me levantaba como a las 12 del mediodía, pero otra vez me voy toda la tarde a estudiar y eso me costaba un montón. Y luego yo soy una persona como que súper mañanera, entonces para mí funciona mejor en las mañanas que en las noches y cambiar eso y adaptar eso a lo que a mí me funcionaba ha sido maravilloso. Y aprender que es súper importante cuidar tus horas de sueño. Mientras más arruinas tus horas de sueño, peor te sientes. Yo me siento súper mal y súper como que no le encuentro sentido a la vida si no he dormido bien. Entonces, ir conociéndote a ti mismo e ir aprendiendo sobre ese tipo de cosas es buenísimo. genial. Por eso es importante que para poder rendir, también hay que cuidar de nosotros mismos, porque de todas maneras somos el Exacto, si motorcito. tu mente no vas a poder hacer la cantidad de cosas que quieres y te va a frustrar bastante. Por favor, alimentémonos, durmamos, es importante, aprendamos, porque Y uno siempre lo toma por sentado, es como, ay, sí, yo como, ay, sí, yo duermo. Pero realmente estás teniendo un sueño de calidad, sí. realmente te estás alimentando con cosas que te gusten, y no solamente que te gusten, sino que sean buenas para tu cuerpo. Yo he llegado a aprender como ciertos alimentos que me quitan la energía, o sea, yo acabo de comer y lo que quiero es dormirme. Y ciertos alimentos que es como de, oye, me siento bien, puedo continuar, quiero seguir haciendo. Otra cosa que he hecho, o sea, yo no sé qué tan recomendable sea, pero a veces mis días empiezan muy temprano, tengo una diferencia de horario significativa con mi trabajo, entonces a veces tomar siestas cuando tengo la oportunidad, así sean 20 minutos, me rinde la vida como no tienes una idea. Eso es verdad, lo de las Eso es algo siestas. que yo no lo sabía. O sea, uno lo critica mucho, pero la verdad es que es maravilloso. Hay una técnica, no sé, creo que lo utilizaba Thomas Edison. Dicen que él se dormía, creo que era Thomas Edison. Si no, nos vamos a corregir acá. Él se ponía en un sofá y se ponía una bola de metal en la mano. Entonces, cuando él se quedaba dormido, caía esta bola y él se despertaba, ¿no? Entonces, es como que en el punto exacto donde ya iba a conciliar el sueño como tal, ya despertaba porque si no, pues, o lo que dicen que si te pasas de los 20 los 30 minutos ya es como que te despiertas en la tarde, pero ya te despiertas medio slow, no medio cansado. Y la Sí. siesta es efectiva 30 o 20 minutos hacia atrás. En mi caso, escuché eso y hice también una a mi modo, que es tipo poner la alarma, no sé, 10 minutos, que quiero recargarme una siesta, y en vibrador, pues, ¿no? Y en la mano. Entonces, como que justo ya comienza a Sí, a vibrar y veces uno se es útil. despierta. Y te despierta súper A veces bien. me ha funcionado un montón dormirme una hora y luego seguirme un buen rato trabajando. O sea, mi cerebro se siente como si hubiera descansado la cantidad loca de horas, pero dormí una hora. A veces eso me ayuda un montón, en especial con los temas de la tesis. Pero también con mi tesis llegué a puntos que no eran muy divertidos, que no sé, me pasaba días sin dormir y no lo recomiendo. Quiero aclarar el punto de que no lo recomiendo para nada, porque uno se siente terrible. Porque luego dicen con Sí, orgullo, no, no dormí, o no desayuné, me fui sí, y directo, ¿no? es Sí. horrible. O sea, una vez me acuerdo que hice un TikTok contando como las cosas que tuve que hacer para sacar adelante mi tesis y alguien me comentó algo así como, ay, buenísimo, sigan comentando de cosas que no deberían de hacer, que no sé qué. Y yo hice otro TikTok diciendo cosas que no deberías hacer. No deberías descuidar tu salud, no deberías descuidar tus horas de sueño, no deberías de descuidar tu vida por sacar adelante proyectos. ¿Y qué tal los comentarios? No me acuerdo. No Bueno, me al menos el acuerdo. mensaje estuvo hecho. Pero sí, justo es súper importante como,
saber cuándo está bien descansar, eso ayuda un montón. Sí, totalmente. De aquí hacia adelante quisiera hablar o pasar a conversar sobre IA. Sé que actualmente estás un poco ya inmersa en este mundo. Quisiera saber también cuál es tu proyección o idea, ¿no? Para comenzar, para arrancar esta parte, esta sección de la IA en los próximos 5 años para ti. ¿Qué herramientas o qué tipo de usos crees que se va a estar dando? Ya que, bueno, en los colegios uno que otro se está adoptando, pero aún no hay un flujo como tal, ¿no? Y en la educación sobre todo. ¿Cuál es tu percepción hacia eso? Yo siento que se va a estandarizar un poco más y también van a haber cambios más significativos. Por ejemplo, creo que justo ahora es como este boom de wow, es nuevo, wow, es wow. Y más adelante lo vamos a ver como una herramienta cotidiana, así como vemos un refrigerador, vemos una computadora. Siguen siendo innovaciones, siguen siendo cosas wow, pero ya lo vemos hasta cierto punto como parte de la vida cotidiana. Entonces yo creo que se va a estandarizar un poco eso, va a abrir nuevos puestos y va a automatizar todo. O sea, creo que nos vamos a acostumbrar muchísimo a automatizar las tareas y automatizarlas de formas que justo ahora uno no lo dimensiona. Creo que los avances van a seguir continuando y que probablemente lo que nosotros ahorita vemos como wow, en 5 años va a ser como, ay, sí, X. Lo digo y se hace, nada más. Exacto, o sea, ya va a ser como, de hecho hace poco vi un TikTok de alguien que ya podía mover el celular con los ojos. Entonces va a ser como, ay, ¿a poco tú usabas tus manos? Imagínate. ¿Y cuáles son tus herramientas de AI actuales que son de tu uso y que tú pues le sacas el provecho? Yo creo que la primera que uso mucho es GPT, o sea, uso mucho para hacer diferentes tareas, uso mucho los asistentes para hacer como diferentes construcciones de cosas que necesito hacer. Otra que he estado explorando últimamente, otras dos que he estado explorando, podría ser Claude y Mistral. Claude es Ujú. muy interesante por la cantidad, la calidad de las respuestas. Siento que es súper acertado, donde a veces GPT todavía tiene cierto nivel de alucinaciones, Ujú. Claude es mucho más preciso. No lo uso con tanta frecuencia como me gustaría, pero es muy, muy bueno. Y Mistral es interesante cómo hay cosas que tú piensas como, voy a tener tal resultado y tienes uno completamente opuesto. Mistral es muy interesante igual. Si no han tenido la oportunidad de probarlo, lo recomiendo. Y, y en general creo que esas son las principales que utilizo. ¿Tú crees que este tipo de herramientas para los niños puede ser útil en el aspecto, por ejemplo, en el desarrollo, que quizás algo no entendieron y pueden disgregar Claro, lo que hace cada línea de código? sí, por completo. De hecho, a veces a mis alumnos les enseño cómo utilizar estas herramientas y cómo hacer correctos prompts y cómo hacer preguntas adecuadas. Porque creo que lo importante justo ahora no es solamente utilizar estas herramientas, sino aprender cómo hacer preguntas personalizadas hacia esto. De hecho, como pequeño mini comercial, esta semana voy a sacar un video sobre cómo hacer preguntas correctas a prompts, cómo hacer prompts correctos a modelos de inteligencia artificial. Entonces creo que es súper importante eso. Ese sí va a estar en la descripción, ese link. Ahora, en lo que respecta pues ella con Claude, ChatGPT, y cada vez que se está haciendo más accesible también, ¿has utilizado algún tipo de copilot, por ejemplo de GitHub? Aún no. Sí, no las he llegado a utilizar tanto porque por lo menos en lo personal cuando estoy a veces codificando con niños, no me gusta usar este tipo de herramientas porque quiero que primero tengan la base de qué es lo que están haciendo antes de que se lo haga por automático. Pero ya programando yo, me encantan. Claro, claro. Este, creo que es súper útil, pero también tienes que ser consciente de que tienes que ser muy preciso, porque a veces te puede autocompletar cosas que no es exactamente lo que estás buscando hacer. Otra cosa es que a veces tienes que ser específico, por ejemplo, no sé, GPT te está ayudando a hacer un código, pero puede que lo haga con la tecnología de hace como, uff, y tú necesitas especificar las librerías que quieres utilizar, las tecnologías que quieres utilizar, lo quieres como hacer un poco más preciso.
Creo que esas son herramientas que poco a poco se van a ir mejorando con los temas de inteligencia artificial. Genial. Digamos que entrelazado a la IA, tuviste una faceta pues en Python, ¿no? En aprendizaje ahí, en Machine Learning, en reconocimiento de imágenes. Vi también que hubieron algunos eventos que publicaste pues que estabas mostrando estas demos, ¿no? De reconocimiento facial y todo ello. ¿Qué sugieres o qué recomiendas a una persona que quiere aprender de esto? Bueno, porque llama la atención de primera mano, ¿no? O sea, lo ve y dice, wow, yo quiero aprender algo así. ¿Cómo podría iniciar? Yo creo que principalmente buscando proyectos, no me acuerdo cómo se llama esta página, luego te la paso para que Ujú. la dejes en la descripción, pero hay Ya. una página que te tiene como ciertos proyectos base de Machine Learning, de diferentes como proyectos para principiantes y para niños, que ya que los haces no son tan sencillos, pero son buenísimos para ir iniciando. Creo que es súper importante hacer proyectos. Hay muchos proyectos interesantes, por ejemplo, puedes hacer un reconocedor de notas musicales. Tengo un amigo que hizo uno que tú tocabas una guitarra y él reconocía este es sol, este es do, este es no sé qué. O por ejemplo el reconocedor de gestos, tipo tú le hacías así con la mano y era como esto es una mano, esto es un teléfono y cosas así son súper cool. Ya no estoy tan orientada hacia eso, pero me gustó mucho hacer proyectos de reconocimiento facial. Es muy interesante tanto la parte de procesar los datos que estás haciendo, los datos que estás analizando, como la parte de entrenar los modelos. Es muy, muy interesante. Sí, ¿no? Y qué chévere con Python, o sea, porque Python da bastante Python te ofrece facilidad en eso. muchas, muchas facilidades para iniciar con este tipo de proyectos. Sí, yo venía de C Sharp, de PHP, de estos lenguajes, no JavaScript, pero había momentos en que decía Python, Python, por ahí, Python. Yo decía, no, no, no me voy a dar aún la oportunidad. Y hace unos 6 meses, aprox, le di, ¿no? La oportunidad. Y no, o sea, todo bien, todo muy chévere porque te puedes cargar los paquetes, o tienes el Colab de Google para poder hacer tus entrenamientos. Tiene muchas cosas bien interesantes Python. No, la verdad es que Python es todo un mundo de aprendizaje y es muy interesante las cosas que puedes llegar a hacer con Python. Entonces, si las personas que lleguen a ver esto todavía no han probado Python, inténtenlo. De verdad que no se van a arrepentir. Genial, genial. Bueno, vamos casi casi llegando a la parte final, Arelis. Quisiera hacerte una mención en una sección que tenemos que se llama Tu Momento Atrévete, que es el momento dentro de tu vida que tuviste pues este momento de que sí o no y que aún con miedo lo hiciste. ¿Cuál crees que fue ese momento que se te viene a la mente, alguno de ellos, no? Yo creo que justo ahora que estoy cambiando este rumbo de, tengo 4 años dando clases y ahorita que he decidido dejar de dar clases, es un momento atrévete, porque no estoy segura de lo que va a pasar. Son cambios que se vienen, son nuevos proyectos que se vienen. Quién sabe, y en un par de meses se enteran de que tengo mis propios cursos, si es un tema que quiero sacar más adelante. Pero estoy en ese momento de incertidumbre, ni siquiera es incertidumbre, yo creo que es más bien como aceptar el cambio. No sé cómo sean las otras personas, pero para mí a veces es muy complicado emocionalmente aceptar los cambios. De que están pasando, la vida no es estática, pero lidiar emocionalmente con los cambios a veces tiene sus golpes emocionales. Sí, tal cual. Sí, de hecho que sí. Si tuvieras que regalarnos tres, como se le diría, pepitas de oro, de cosas que podrías aconsejar a alguien que está iniciando en el proceso de programación, alguien que quizás ya está y ya está, pues no sé si irse de un trabajo a otro, en distintos tipos de realidades, ¿tú qué podrías aconsejar? Para la persona que esté iniciando, dedica tiempos de estudio y establece rutinas de tiempos de estudio. O sea, de tal hora a tal hora me voy a estudiar tal cosa. Cuando ya te taranques, porque llega ese punto, trata de explorar nuevas tecnologías. A veces uno se frasca de yo quiero ser desarrollador web, pero luego conoces un poquito sobre ciberseguridad y es como, oye, capaz puedo mezclarlo, capaz puedo irme por la siguiente rama. Y para la persona que ya está un pasito más allá, también te diría que seas muy disciplinado y que no solamente seas muy disciplinado, también empieces a priorizar tu salud mental y a buscar espacios entre trabajo y salud y
algo recreativo, algo que te guste hacer. Un hobby, ¿no? Un hobby, un hobby que, no sé, salgas a caminar, leas un libro, hagas algo diferente, algo te saque de este como bucle de, tengo que resolver este bug. Sí, solo como dato, en el documental de Bill Gates hablaba, no sé, creo que lo sacaron hace 2, 3 años, hablaba de que él se iba cada cierto tiempo, cada ciertos meses, por 2 semanas a una cabaña, pues, solo con sus libros a desconectarse de todo y recibir nueva información, ¿no? Y tener Sí, ideas frescas. sí, y Interesantísimo. también a veces cuando tú estás persiguiendo una meta, esto lo escuché hace poco, te toca, o sea, literalmente a veces te va a tocar sacrificar cosas para conseguir las metas que quieres y tienes que ser consciente de eso. Por ejemplo, si eres una persona que te gusta mucho salir con amigos, irte de fiesta todos los fines de semana, eh, estar no sé, siempre con tu familia tal todos los días, que son cosas buenas, son cosas que aportan a la vida, pero también tienes que ser consciente de que a veces van a venir sacrificios. A veces vas a tener que quedarte más tiempo estudiando, vas a tener que levantarte más temprano, tal vez no veas con tanta frecuencia a tus amigos, tal vez no salgas cada fin de semana y también aceptar que son diferentes ritmos y a veces está bien. O sea, no digo que tienes que hacerlo, sino que tienes que ser consciente de que a veces vas a tener que sacrificar cosas en pro de buscar y perseguir otras nuevas cosas. Excelente. Ya saben, he escuchado, pero clarito lo ha mencionado Arelis. Y para cerrar, hay un invitado, el invitado anterior, normalmente deja una pregunta al siguiente, pues. Y el invitado anterior hizo la siguiente pregunta. Si bien o mal, ¿no? ¿Cuánto te ha costado llegar a donde estás actualmente? Yo creo que no sabría cómo definirlo, pero bastante. Este, creo que cada quien tiene su propio proceso y solamente tú sabes la cantidad de cosas que has tenido que sacrificar para estar donde quieres, donde estás ahorita y las cosas que estás sacrificando ahorita para llegar al lugar donde quieres estar. Pero también es súper importante disfrutar el camino. A veces uno se obsesiona muchísimo como, esta es mi meta, quiero llegar a este punto. Cuando llegas a ese punto es como de, ay, ahora que sí. Entonces, disfrutar el camino, disfrutar mucho el camino de lo que estás haciendo, disfrutar el proceso es a veces mucho más satisfactorio que llegar a la meta. Y dejar pivotar, ¿no? Quizás también un poco a donde te lleve Y a esa veces te vas a dar experiencia. cuenta en el camino que capaz la meta que tú tenías súper clarita no es exactamente la meta a la que querías llegar. Sí, Y eso es algo que por lo menos a mí me pasó. Yo tenía como que súper enfrascada de yo quiero hacer esto con mi carrera y cuando me di la oportunidad de explorar un poco más y expandir un poco más como mis ideas capaz puedo aplicar a algo ligeramente diferente, me trajo muy buenos resultados. No siempre va a ser esta línea que uno está trazada de tiene que ser por aquí. A veces va a haber un camino alternativo o otra opción y va a ser interesante explorar esa nueva opción. así es. Porque una puerta abre más puertas. O como dice el dicho, ¿no? No siempre va a ser de la forma en que tú esperabas y no Así es. siempre los resultados van a medirse de la forma que tú esperabas. Tal cual. Y aprender a aceptarlo y a disfrutarlo. Excelente. Ahora para terminar, al siguiente invitado, ¿qué pregunta tú le dejarías? Ah, ¿qué ha sido lo más frustrante que te ha pasado en tu camino y cómo aprendiste a lidiar con ello? Excelente. Muy buena pregunta. Ahora, ¿quién le tocará? Ya veremos. Ya Muchas veremos gracias, muchas en un gracias. episodio. Sí, muchas gracias, Arelis. Ha sido una entrevista súper chévere, muy entretenida, muy nutritiva. Espero que las personas que lo escuchen, incluso personalmente, pues sirve para, digamos, aterrizar las ideas, pensar o depurar las cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Y también tomar conciencia de su salud, ¿no? También ser sostenible, tener disciplina. Y claro, la motivación es algo que se va y viene, pero al fin y al cabo ser constante es la clave, ¿no? Agradecerte, Arelis, por el tiempo tomado. Espero pues en un muy futuro, no muy lejano, poder estar por aquí nuevamente, ¿no? Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación.
Nos vemos. Saludos. Chao, Chao. chao.